Vamos al arquitecto Fernando Carrión, académico de la Flaxo, experto en seguridad. Arquitecto Carrión, muy buenos días. Quisiéramos dar un vistazo a la situación actual coyuntural del país y empecemos por el tema que más preocupa a los ecuatorianos, el de la delincuencia y la violencia. Aunque es claro que la delincuencia en Ecuador no se maneja en función de límites cantonales o límites provinciales, hay una sensación de gran preocupación en Cuenca, en el Azuay, como que la provincia ha perdido la inocencia al ser uno de sus cantones parte de un estado de excepción focalizado. Sumado esto a sicariatos, robos, asaltos, vacunas, hechos de extrema violencia que van alimentando las estadísticas también en esta zona del país. Iniciemos con su evaluación sobre el avance del conflicto armado interno. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a la amplia audiencia que tienen. Sí, yo creo que con la declaración del conflicto armado interno que se produjo el 9 de enero pasado, es decir, hace aproximadamente 5 meses, hemos tenido una política explícita en determinados lugares y en determinados tipos de delito, lo cual ha producido dos efectos globo, como se denomina, es decir, se redujeron donde se planteó la política explícita, pero se fue hacia lugares distintos. Por ejemplo, se ha hecho una política fuerte en Guayaquil, pero esto significó que se fue hacia otros cantones del Guayas y principalmente a la provincia de Santa Elena. También el hecho de que se haya perseguido principalmente el sicariato, el asesinato, etcétera, que es el delito más flagrante, hizo que se vayan hacia otros delitos, como es el caso del secuestro, como es el caso de las extorsiones o vacunas, y también la minería ilegal. Y en ese sentido, pues han aparecido otros lugares, otros espacios, como es el caso de la SUAY, que está teniendo hoy día un incremento sustancial de algunos de estos hechos de violencia. ¿Ha tenido la posibilidad usted de contrastar las cifras, las estadísticas que da el gobierno, por lo menos algunas de ellas relacionadas con la seguridad? Sí, bueno, no es tan confiable porque en general las estadísticas oficiales, y no me refiero al Ecuador, sino en general a toda América Latina, pues no reflejan la realidad, aunque comparativamente en el tiempo sí lo hacen. Y entonces lo que podríamos decir, creo yo, es que la tendencia esa creciente que tuvimos desde el 2017 al 2023, en que se incrementó por 9 veces en 6 años la tasa de homicidios, esa tendencia ya no sigue. Ya no sigue. Yo creo que no solo que se estabilizó, sino que ha tenido una tendencia decreciente. Arquitecto Carrión, perdone que le interrumpa en este punto. Muy buenos días. ¿Esto pasaría por el control en los centros penitenciarios? Porque recordemos que esa tasa subió enormemente a propósito de esos hechos de violencia y crímenes que se dieron en las cárceles. No, sin duda, pero no exclusivamente. El epicentro de inicios de este año de enero fue el sistema carcelario, porque se produjo la evasión, la fuga de 2 de los cabecillas de las organizaciones más importantes que tiene el país. Uno de los choneros, que es Fito, y el otro de los ay, se me fue el nombre. Bueno, la otra, donde estaba Colompico. Y entonces eso produjo un estallido en las cárceles, que condujo justamente a la definición de este conflicto armado interno, los lobos, me estaba olvidando, los lobos, a esta declaración de conflicto armado interno. Y entonces ahí se tomaron acciones en unos casos dentro del sistema carcelario, que yo creo que ha dado resultados, porque este rato la relación entre el interior y el exterior de la cárcel está bastante limitada, no es como era antes. Incluso ustedes recordarán esos primeros días de enero, la cantidad de coches bomba, de bombas en distintos lugares, asesinatos de policía, asaltos a las unidades de policía comunitaria, etcétera, no se han vuelto a producir. Que hubo un asesinato, sí, con 4 heridos, que se fugaron creo que 2, 3 personas de otra cárcel también,
pero ya nada de la magnitud de lo que estábamos hablando el año pasado. Y la otra cosa que se produjo al interior de las cárceles es que lograron controlar ese mercado interno donde todo se vende, todo se compra. Y al reducir eso, pues también se redujo la corrupción. Entonces, creo que sí, lo de las cárceles, pero también por fuera, esta declaración que hicieron de 22 estructuras criminales como terroristas permitió hacer un trabajo de inteligencia en la policía y en las Fuerzas Armadas para ir golpeándoles a estas organizaciones, y eso me parece que sí ha ocurrido. El resultado de esto es que, por ejemplo, Esmeraldas ha bajado, Guayaquil, como decía, ha bajado, no Guayas, Guayaquil ha bajado, el caso de Santo Domingo también, pero hay otros lugares que han subido, el caso de Daule, por ejemplo, el caso de Manabí, que condujo justamente a esa focalización extrema de llevar las Fuerzas Armadas y la policía a Manta para desde ahí actuar. Ahora, yo creo que ahí hay, por un lado, una política de seguridad, pero por otro lado también una política explícita en términos de romper ese espacio de la provincia de Manabí que ha sido hegemonizado por la Revolución Ciudadana. Y a mí me parece que las dos cosas le están resultando al gobierno. Por un lado, ha bajado en Manabí la violencia, en Manta particularmente, y por otro lado, se ha metido en el reducto del correísmo, y yo supongo que eso le debe estar dando buenos réditos políticos. ¿Cómo vio usted las protestas del día de ayer como un reflejo de las realidades que vive el Ecuador? Bueno, yo creo que eso de alguna manera fue manejado también por el gobierno, y lo hizo, me parece, relativamente bien, porque logró desarticular por lo menos dos sectores absolutamente estratégicos para estos paros en el país. El uno fue la CONAIE, que me llamó la atención de que no se sume. ¿Por qué no se sumó? La verdad es que no entiendo, pero me parece que nada raro es que haya por ahí algún acuerdo. Y la segunda cosa es que no se sumaron los transportistas tampoco, con lo cual obviamente se debilitó. Ahora, de todas maneras, hubo movilizaciones por la reivindicación de la eliminación del subsidio a la gasolina y por el incremento del IVA, pero sirvió también como expresión ya de la campaña electoral, porque ya estamos viviendo eso. Entonces, es así que varios candidatos pues salieron a las calles justamente para expresarse y bueno, lograr posicionarse en el tablero electoral y lograr algunos réditos. Vamos a ver si eso les... Ahora, ¿usted considera, arquitecto Carrión, que efectivamente pudo haber un acuerdo entre el sector indígena y el gobierno nacional, un acuerdo debajo de la mesa, o más bien podría también responder esta posición de la CONAIE a esa prudencia que podría estar teniendo Leonidas Issa cuando se habla de una posible candidatura de él en el 2025? Sí, las dos cosas pueden ser, pero ese tipo de manifestaciones, de expresiones, de las reivindicaciones son espacios interesantes para justamente poner a consideración los nombres, porque ahí lo que se reivindica son derechos y por lo tanto parte de lo que podría ser un gobierno. Entonces a mí sí me ha llamado poderosamente la atención, porque esa ha sido una posición histórica, si se quiere, de la CONAIE. Y en este momento eso no se ha dado. La vez pasada, en el 2019, por ejemplo, eso significó el lanzamiento de la candidatura de Pachacutic, de la CONAIE, que les dio muy buenos resultados. Tan así que estuvo peleando la posibilidad de entrar a la segunda vuelta con Guillermo Lasso. Y hoy día eso no ha ocurrido. Entonces sí, puede ser un cálculo político, electoral, pero también puede haber alguna cosa de este tipo que estoy señalando. Ahora, si con todo lo que se ha dado en el gobierno de Noboa, hablemos de la reforma tributaria, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la concreción de la elevación en el precio de los combustibles, que probablemente se volverá irreversible si todos estos temas no conmueven como lo hacían por lo menos en el pasado, le preguntaríamos si es que van a ser los temas de seguridad los más gravitantes nuevamente en el proceso electoral que se encuentra ya en marcha. No, yo creo que sí, Cuando uno ve las encuestas de opinión pública,
La principal demanda del pueblo ecuatoriano sigue siendo, pero de largo y sin la menor duda, la seguridad. Porque si bien algo ha bajado o se ha estabilizado comparativamente con los años anteriores, pues sigue habiendo estos graves problemas. Por ejemplo, el caso del sector turístico. Vi un dato en esta semana, creo que fue martes, que el 60% de los cupos hoteleros se habían caído en Guayaquil. Es una cantidad muy grande, y entonces eso está presente. Las famosas vacunas prácticamente están en todo el país este rato, y entonces eso hace que se contraiga la economía, que se pierde el empleo, que se pierdan ingresos, pero por otro lado que el temor siga creciendo, y el temor, a mi manera de ver, se ha convertido ya en un patrón de comportamiento ciudadano, en una estrategia. O sea, a partir del temor, la ciudadanía ha ido construyendo estrategias de vida, como eso de recluirse en la casa a determinadas horas, no ir a ciertos lugares, encerrarse en centros comerciales y ya no en tiendas aisladas. En fin, un conjunto de cosas que hoy día muestran los cambios, pero profundos, que estamos viviendo. El sector turístico se queja de una caída secuencial que viene dándose en las cifras, mientras con el Internet, que ha universalizado todo lo que pasa en el país, muestra esas pavorosas imágenes del bus interprovincial asaltado en la provincia del Guayas, en la zona del Triunfo, Bucay. ¿Qué puede pensar cualquier ciudadano del extranjero sobre Ecuador viendo semejantes imágenes? No, yo creo que eso es evidente, y hay una estadística que dice que por cada hecho criminal que sufre un turista, 10 dejan de venir. Y me parece que eso es lo que está viniendo, lo que les comentaba de los cupos hoteleros en Guayaquil. Me parece una cifra altísima. Yo no sé cómo van a poder sobrevivir con una caída del 60%. Es francamente una locura. Pero por otro lado, esto mismo que usted señala, de la movilización en el país a través del transporte público, pues también tiene muchísimos problemas. En las negociaciones que tuvieron el gobierno con los sectores transportistas alrededor de la eliminación del subsidio, uno de los puntos fundamentales de los 3 puntos fundamentales, fue justamente la seguridad en la vía. Entonces ahí se negoció no solo el tema económico, sino también el de la seguridad, porque ese es un grave problema que estamos viviendo en el país. Bien, ¿cómo ve usted el desarrollo de lo que queda del gobierno de Noboa, esas decisiones también un tanto difíciles que tendrá que tomar, candidatizarse o no? Aparentemente todo señala que se candidatizará, las cifras, las estadísticas, las encuestas le siguen favoreciendo al presidente Noboa. Tiene ese escollo por allí del encargo del poder a la vicepresidenta. Sí, yo creo que el escenario político electoral todavía no está definido, pero ya se lo siente. En principio habrían dos fuerzas políticas que estarían disputando, que fueron prácticamente las mismas que tuvimos el año pasado, que sería el caso de el actual presidente de la República, Daniel Noboa, y el caso de la Revolución Ciudadana, que no le pondría a Luisa González, sino a la Revolución Ciudadana, porque me parece que internamente están en unas discusiones bastante complejas, pues se han aparecido 5 o 6 candidatos, que eso no había ocurrido en las otras 2 elecciones pasadas, en las otras 3 elecciones pasadas. Entonces, como que hay distintos criterios internos, y no veo claridad. Y aparte de eso, me parece que no hay nada. Es decir, por ejemplo, el Partido Social Cristiano tampoco se sabe nada. Deconstruye, ahí estaría esta especie de alianza que se produciría entre María Paula Romo y el anterior ministro de gobierno. Exacto. Y entonces, pero no se ve mucho. Y después, claro, un grupo de precandidatos que estarían peleando el 2, 3, 4%, que no significan mucho en términos personales, pero sí significan mucho en términos de que quitan votos a otros. Por ejemplo, la Revolución Ciudadana ya se le abrieron 2, el caso de Pedro Granja y Rabascal. Y yo diría,
cada uno de ellos que saque 3 puntos ya le quitan 6 puntos. O sea, es una cantidad muy grande que le quitan a la Revolución Ciudadana, a pesar de que no es mucho para cada uno de ellos. Entonces, yo creo que todavía el panorama no es claro, todavía no es muy claro. Y en el Ecuador, como se suele decir, el largo plazo es un fin de semana, así que cualquier cosa puede pasar. Y en el ámbito económico, ¿cómo ve la situación? Hay analistas que señalan que se está jugando con las cifras oficiales por parte del gobierno. Marco Flores fue muy drástico en una entrevista que mantuvo con este medio de comunicación, señalando que desde el Banco Central se están cambiando estadísticas, bases sobre las cuales se hacen los cálculos, tratando prácticamente de convertir a la estadística, que por lo general ha sido muy confiable desde el Banco Central del Ecuador, más bien en una herramienta de comunicación del gobierno. Sí, pero yo, desgraciadamente, yo no le sigo al tema económico, pero sí puedo decir que se siente problemas económicos, no están en absoluto resueltos. Estos 2 ingresos que recibiría el Estado, el uno por parte del IVA, pues no se siente todavía dentro del reparto de los egresos. Se suponía que iba a ir para la seguridad y ahí lo novedoso simplemente fue la contratación de la construcción de esta nueva cárcel por $52 millones, pero ahí estábamos hablando de miles de millones de dólares. Uno de los hechos que resaltaba Marco Flores, perdónenme la interrupción, era de la bajísima inversión en obra pública del gobierno. Señalaba una cifra del informe del Banco Central que se había utilizado, me parece que se refería al primer trimestre de este año, solamente $19 millones, que es prácticamente nada, con un presupuesto muy bajo, pero aún así mayoritariamente subutilizado. No, yo creo que eso es claro porque, como digo, es que ¿dónde están los recursos del IVA? Bueno, en principio da la impresión que sirvieron para pagar deuda externa. Y por otro lado está también esto del incremento del precio de la gasolina. Bueno, es muy reciente porque eso empezó desde principios de este mes. Pero ¿a dónde van? Entonces, yo sí creo que ahí tendría que haber un gran debate. Y me parece que ahí la Asamblea, que es la que finalmente aprueban los presupuestos del gobierno, tendría que entrar a ver qué es lo que está pasando y hacer la fiscalización correspondiente. Porque no se siente una reactivación económica, no se siente el incremento del empleo, no se siente la mejora de la política de salud, etcétera. Y eso sí, yo no tengo cifras, pero ese es un sentir que tengo. Bien, como académico quisiera terminar conociendo su impresión, que nos informe también, porque vemos desde lejos la situación que nos ha llamado la atención. ¿Qué está pasando en la Universidad Central del Ecuador con esas elecciones que no llegan a definirse en el caso de rector y vicerrector, y varios llamados, intervenciones que ha tenido no solamente desde el CES, desde el Consejo de Educación Superior, también con los procesos judiciales que se han presentado? Yo creo que esa es la expresión del proceso de debilidad institucional que tenemos, o de la desinstitucionalización que tenemos. Y eso se está percibiendo prácticamente en todos los niveles. Por ejemplo, algo que a mí me gusta y que yo sigo, como es el fútbol, pues lo que hemos tenido en este último tiempo es eso, el caso del Barcelona, el caso de mi equipo, la Liga Deportiva Universitaria, el caso de Cumbayá ya es una cosa pero espantosa, el Nacional exactamente igual. Y esto mismo pues está pasando en la Universidad Central. Me parece que es parte de todo este proceso de desinstitucionalización que estamos viviendo. Ahí hubo un proceso electoral con resultados, se impugnó ante el CENESID y el CES, ellos se pronunciaron y el CES explícitamente dijo que deberían haber nuevas elecciones. Ahí se hizo un alegato jurídico y se le dio la razón parcial para que se mantenga el ganador como rector, pero el CENESID acaba de hacer otro informe donde muestra que hay irregularidades, sobre todo en la elección de la vicerrectora, y creo que estamos en una situación de limbo. A mí me parece que la central entró en una crisis muy compleja que, si sigue tal como está, es decir, si se reconocen estas autoridades, que en principio están a este momento reconocidas, pues la inestabilidad es muy fuerte. Si hay un proceso electoral, pues va a ocurrir exactamente lo mismo, porque las fuerzas mayoritarias no lograron sostener su
su candidato, su autoridad. ¿Está jugando la política partidista algún papel en lo que pasa allí en la Universidad Central? Sí, claro. La Central ha sido un epicentro de la política y eso ha sido de alguna manera desde hace mucho tiempo. Y yo creo que ahora no es bajo ningún punto una excepción. Y incluso en ese sentido lo que han hecho es que la Central pierda un peso político, incluso dentro del escenario político nacional. Hoy día, por estas mismas fuerzas políticas que son minoritarias en el espacio público nacional, pues terminan generándole también un impacto negativo a la universidad. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, arquitecto Carrión. Bueno, muchas gracias a ustedes. El arquitecto Fernando Carrión es académico de la Flaxo, experto en urbanismo y seguridad. Son las 7:57 minutos. ¿Qué más, don Juan?